de todo el Perú. Ha sido un fin de semana convulsionado, por decirlo menos, con protestas, con violencia. Realmente condenamos la violencia desde RPP Noticias, venga de donde venga, desde un lado o desde el otro, lo cual ha provocado en muchos peruanos realmente una sensación de incertidumbre, de pesar, de tristeza, de mucha tristeza. Es normal sentir esto luego de un fin de semana que ha marcado un inicio de año en realidad bastante complicado a nivel político y cuyas repercusiones han llegado o están llegando evidentemente a todos los peruanos, ¿no? Nos escuchan en todas las regiones, nos ven a través de la multiplataforma de RPP Noticias en este momento y desde Siempre en Casa vamos a tocar evidentemente cómo esto nos afecta. ¿Cómo nos afecta a los peruanos? ¿Cómo te afecta a ti que nos escuchas? Estés en la región del Perú en la que estés, tal vez estás en el sur, zona del Perú que ha sido bastante golpeada, que ha sido escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En Lima, donde ayer se ha intervenido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha explicado que ha sido en medio de un estado de emergencia. Sin embargo, las autoridades han salido a explicar, han habido denuncias del otro lado también. Hay personas actualmente intervenidas, detenidas, y todo esto provoca o tiene repercusiones psicológicas en nuestra mente, dentro de nosotros. Y desde Siempre en Casa vamos a poner este tema sobre la mesa porque queremos encontrar respuestas o hallar herramientas, tener herramientas para poder manejar estas emociones que en esas primeras semanas del año lo que uno menos espera es empezarlas de manera tan fuerte, ¿no? De manera que nos afecte tanto, de que nos cause tantas emociones, por ahora pues negativas, de incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar esto, cómo se va a resolver. Hoy tenemos una invitada. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual, la doctora Ginette Urbina. Bienvenida a Siempre en Casa, Ginette, ¿cómo está? Muchas gracias, Diego, por la invitación y bueno, una pena que tenga que ser en este contexto tan difícil que estamos pasando. Las condolencias a todas las familias, a todo el Perú, porque hemos perdido a muchos compatriotas. Como tú bien mencionabas, la violencia, venga de un lado o de otro, no es aceptable, ¿no? Tenemos que buscar formas más adecuadas de comunicarnos, de llegar a un diálogo y como bien mencionabas, esto afecta a toda la población, ¿no? Estamos pasando por un momento de zozobra, de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar económicamente, estamos viendo a estudiantes, ¿no? que están en plena formación y que están siendo parte también de todas estas manifestaciones violentas, podemos decirle. Hemos visto gente, familias manifestando, expresando su punto de vista y todo esto se ve manchado por una serie de conductas antisociales que un poco minimizan el mensaje inicial que se tenía, ¿no? Entonces, todo esto nos afecta realmente a todos los estratos socioeconómicos, tengamos estudios o no, nos vemos afectados. Claro, o sea, desde RPP Noticias siempre hemos dicho que pues, los peruanos tenemos derecho legítimo a la protesta. Por supuesto. Esta protesta inició el jueves en Lima, ¿no? Desde hace varias semanas ya se ha dado al interior del país, se sigue dando. Sin embargo, pues la legitimidad por pequeños grupos, como usted bien dice, se ve afectada por temas de violencia. Y la gente ya duda, ¿no? La gente tiene una duda de las autoridades que se ha implantado desde hace mucho tiempo. Entonces, usted como psicoterapeuta, como psicóloga clínica, primero, para darle herramientas a nuestros oyentes acerca de cómo manejar estas emociones, primero hay que describirlas, ¿no? Ya hemos hablado de la incertidumbre, de la zozobra. ¿Cómo se manifiesta esto? Es decir, alguien que está escuchando las noticias permanentemente, alguien que está pendiente de todo, de las redes sociales, estamos en la era de la información, ¿cómo puede manejar estas emociones que generan
tanto enfrentamiento, tanta violencia que nos llegan a través prácticamente ya de todos los medios, no solamente tradicionales, sino a través del celular, del WhatsApp, del Facebook en general. ¿Cómo podemos gestionarlas? Sí, definitivamente hay mucha información, ¿no? Como bien decías, nos llega la información por todos lados, hasta por el WhatsApp, ¿no? Tenemos amistades que nos envían mensajes y esto ya de alguna forma es algo abrumador. Hay personas que ya muestran señales de mucho estrés a partir de las noticias. Estamos observando también niños con mucha ansiedad porque ven en casa que mamá, papá están ansiosos también. Vemos que los ánimos se exacerban, un diálogo durante el desayuno que puede ser algo muy cotidiano, ¿no? Y muy ameno, a veces ya llega a tornarse algo incómodo, ¿no? Porque tenemos diferentes posiciones, vista, ¿no? exacto, Sí. diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces es importante entender que nosotros recibimos un montón de información y que tenemos que procesarla. Sobre todo eso, procesarla. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones porque es precisamente ahí donde podemos caer quizás en discusiones que no llegan a nada, ¿no? Podemos incluso perder amistades. Hemos visto a lo largo de estos días, ¿no? Algunas amistades que de pronto ya dejaron de seguirse o dejaron de comunicarse a través de las redes sociales porque tienen puntos diferentes, ¿no? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que recibimos la información y tenemos que analizarla antes de dejarnos llevar por nuestros impulsos, de ponernos intensos, ¿no? Y tener discusiones pues que no llegan a nada. Acá lo principal es el diálogo, en todo sentido, en la parte política y también en la parte de las relaciones sociales en este momento, cuando vemos que la sociedad está tan exacerbada, ¿no? Doctora Urbina, le pido que se quede unos minutos con nosotros, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero vamos a seguir conversando acerca de cuáles son estas herramientas, ¿no?, que nos puede brindar la psicología para poder manejar nuestras emociones en tiempos tan convulsos como estos, ¿no?, tan complicados. Le pido que se quede, vamos a escuchar a los anunciantes, volvemos en unos minutos en Siempre en Casa por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. 10:50, estamos de regreso en Siempre en Casa. Hoy es domingo 22 de enero del 2023. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Muchísimas gracias por estar escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con la psicóloga clínica y psicoterapeuta Ginette Urbina acerca de por qué los peruanos pues estamos llegando a este nivel de violencia, ¿no? Durante las protestas del fin de semana se han registrado enfrentamientos, lo hemos estado diciendo, y se ha llegado al punto, por ejemplo, de que se atacó a una periodista de RPP Noticias, nuestra compañera Andrea Amezquita, ¿no? Sufrió el robo de unos equipos mientras cubría periodísticamente, mientras cubría las protestas en el centro de Lima. ¿Por qué, doctora Urbina, llegar a tal punto de violencia? ¿Por qué el ser humano no puede o traspasa esa línea de protestar pacíficamente, lo cual es legítimo, o sea, a realizar actos vandálicos? Hay que hacer una diferencia entre ambos grupos. Sí. ¿Cómo podemos entender esto? Sí, como bien dices, tenemos que hacer una diferencia entre las personas que están haciendo sus manifestaciones de manera pacífica y aquellas personas que incurren en estos actos vandálicos, en estas conductas antisociales, ¿no? En donde vemos mucha violencia, hemos visto robos, ataques a personas que no están involucradas, no entran en este juego de andarse tirando piedras, cosas, etcétera, ¿no? Han habido agresiones a periodistas que lo único que estaban haciendo era informar a la población, ¿no? Y se ha visto en cámaras cómo los atacan, los golpean, les roban, y esto es algo que no se puede tolerar, ¿no? Y cuando preguntas de dónde viene esto, pues
existen muchos factores, ¿no? Desde factores completamente personales, como también factores familiares y sociales que están involucrados, ¿no? Mucho tiene que ver aquí la educación. Si tenemos a una persona que ha sido formada en casa con valores, que cumple las normas sociales, las convenciones sociales y que tiene esto como ideal, es muy difícil que esta persona incurra en conductas de este tipo. Sin embargo, tenemos a gran parte de la población que viene de familias disfuncionales, que no se preocupan quizás de brindarles esta educación, esta formación en valores desde muy pequeños. Vemos que se encuentran en un contexto en donde de alguna manera se va desarrollando esta insatisfacción social, económica, y que esto aumenta las probabilidades que se den este tipo de conductas, sobre todo en un contexto como el que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, mira qué importante es la educación y la formación, y todo empieza desde casa. Ahora, hay un tema de educación, evidentemente, pero también hay un tema de masas, digamos, de cantidad de personas que en ese momento es como encender una chispa, ¿no? Hay una pequeña chispita y luego se desata el incendio, ¿no? ¿Pasa eso también? ¿Suele pasar en una manifestación o suele pasar dentro de las personas de seguir a la multitud o de seguir a un grupo pues claramente violentista? Sí, hay esta chispa que se enciende y que se va de alguna manera contagiando, pero ¿en quiénes se va a contagiar? En quienes tienen ya esta predisposición, ¿no? Esta amargura, este resentimiento, esta carencia de valores, de respeto a la norma, a la autoridad, a la propiedad privada, ¿no? Entonces, digamos que la chispa se enciende, pero los que se van a aunar a este tipo de conductas tienen también una predisposición, porque hemos visto también que cuando empiezan los enfrentamientos hay gente que busca salir de la zona de peligro, ¿no? Y ahí entendemos claramente la diferencia entre estos dos grupos, ¿no? Los que están haciendo su manifestación pacífica y los que están buscando de alguna manera expresar su cólera, su rabia. Claro, hubo claramente el día jueves una manifestación claramente que llegó desde las regiones, que tenía una ruta incluso trazada, sí. Desde el gobierno se les brindó seguridad, como dicta el derecho a la legítima protesta. Pero ya el viernes pareciera que saliera solamente el grupo violentista, ¿no? Que es básicamente pequeños grupos, es un grupo reducido en comparación a la protesta del día anterior. Teníamos a un grupo de no más de 150 personas que se enfrentaba a la policía, ¿no? Ya no el gran número que se movilizó pacíficamente el día anterior. Entonces, estamos hablando básicamente de que de unos pocos que tienen este tema, que básicamente van con un tema, digamos, violento desde el hogar, o ya básicamente direccionado. Sí, sí, ¿no? También esto que mencionas, ¿no? Direccionado, porque el día de ayer también hemos visto desde tempranas horas mucha gente manifestando en distintos puntos y que lo estaban haciendo de manera pacífica. La policía también, estaban todos tranquilos, y de pronto llegó una hora en particular en donde es como que hubieran dicho, ok, es hora de empezar el chongo, ¿no? Entonces, la influencia ahí tiene mucho que ver, la influencia de los grupos, la influencia digamos, aunque no se ha visto un líder claro, digamos, pero hay una influencia de grupo que desde la psicología podemos explicarlo también. Sí, definitivamente, ¿no? Vemos que de alguna manera, si bien se ha visto muchos jóvenes, ¿no? Encabezando
digamos, la parte violenta de la protesta, ¿no? Y estos jóvenes son mucho más fáciles de enganchar con este tipo de conductas, con este tipo de influencias sobre todo. Mencionaba anteriormente el descontento que hay con respecto a su estatus económico, a su acceso a la educación, y cuando tenemos estos perfiles es muy fácil convencerlos de que esta es la forma de ser escuchados, cuando no es así, ¿no? Entonces, ahí también es importante y quisiera dirigirme a todos los jóvenes que si queremos tener una mayor participación en el bienestar de nuestro país, tenemos que hacerlo desde cada uno desde nuestro lugar, trabajando honestamente, luchando por lo que queremos, y si queremos protestar, pues tenemos que hacerlo pacíficamente, porque nadie nos va a escuchar si es que tratamos de presentarnos con este tipo de conductas. Así no se llega a nada, y espero que muchos jóvenes el día de hoy nos estén escuchando, que sean un poco más conscientes del daño que están haciendo a familias, pequeños, que nada tienen que ver con este tipo de conductas, ¿no? Bien, efectivamente, doctor Urbina, le quiero agradecer porque es básicamente el llamado que hacemos desde RPP, ¿no? A que cese la violencia, a que pare la violencia, los enfrentamientos. Reitero que la violencia no está bien desde ninguno de ambos bandos, ningún lado. La protesta es completamente legítima, pero la violencia no se puede permitir, y tampoco los abusos de la violencia, de parte también de autoridades, ¿no? Que han salido a explicar, estamos en un estado de emergencia, hay de todo en todos lados, esto causa incertidumbre, pero con ustedes estamos entendiendo también el tema de dosificar esas emociones y sobre todo aprender a identificarlas, que es lo importante. Muchísimas gracias, doctora Urbina, por sus comentarios, por su guía. Hemos conversado con Ginette Urbina, psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual aquí en Siempre en Casa. Vamos a ir a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más. Quédate en sintonía de RPP Noticias, la voz de todo el Perú.